Historia 1. Viaje de urgencia. Me animé a escribir después de que mi hijo me hablara de su canal, donde muchos taxistas, como yo, cuentan sus historias más inquietantes. Insistió en que le contara la mía, porque creemos que usted merece ser escuchada. Quiero dejar claro que hago esto con el debido respeto al protagonista de esta historia. Solo quiero compartirles una experiencia desagradable y aterradora que me dejó sin poder trabajar en un taxi por un tiempo, ya que me dejó cicatrices. Era alrededor de 2012 y yo estaba trabajando como siempre, todos los días, en mi taxi en el norte de México. Salía muy temprano y regresaba a casa casi siempre a medianoche, porque cuanto más tiempo pasaba fuera, más ganaba. Tenía que decirte que me sentí muy raro, como una sensación de inquietud, como si supiera que algo malo iba a pasar. Esta premonición, o sexto sentido, como dicen, no sé si fue porque sentí así que atraí lo que me pasó, o si ya estaba predestinado a suceder. Nunca lo supe. Pasó el día y ya eran las 11 de la noche. Ya había decidido irme a casa, por la inquietud, y quería llegar temprano. Cuando iba a casa, vi a un hombre parado en la acera parando un taxi. Dudé mucho si parar o no, pero al mismo tiempo pensé, pobre hombre, está ahí solo, es peligroso para él esperar otro taxi. Entonces decidí parar para que pudiera subir. Le pregunté a dónde iba, sin mirarlo, ya que nunca hacía contacto visual con los pasajeros, casi nunca, y siempre me limitaba a hacer mi trabajo, que era llevarlos a su destino y nada más. El hombre respondió en voz muy baja, diciéndome el nombre de la zona, y me arrepentí de haberme detenido, ya que era una zona muy apartada, casi en las afueras de la ciudad. Era una zona rural, para ser exactos, pero no había nada que hacer, el hombre ya estaba en el auto. Empecé a conducir allí. Durante todo el viaje no dijimos nada, lo cual era normal en mí, ya que no solía hablar con los pasajeros a menos que me preguntaran algo, pero lo que no pude evitar sentir en el camino fue una sensación horrible, que solo aumentó con el tiempo. Llegué a un punto en el que dudaba si debía continuar hacia ese destino, ya que sentía que algo malo iba a pasar, pero, al mismo tiempo, sentí pena por dejar al hombre allí. La situación era peligrosa y difícil. Entonces no tuve el valor de pedirle que bajara y buscara otro medio de transporte. Lo hecho. Cuando tomamos un camino de tierra para llegar al campo, me pidió que girara a la izquierda. Eso encendió mis alarmas porque allí no había nada. Le pregunté a dónde quería ir, ya que por mi seguridad no podía entrar a esa zona aislada y oscura. Entonces lo escuché decir, por favor, haz esto. Fue la primera vez que miré hacia atrás para ver su rostro y traté de repetir que no podía hacer esto. Cuando miré hacia el asiento trasero, no había nadie allí. Era como si hubiera desaparecido. Empecé a temblar y tuve un escalofrío muy fuerte, tratando de entender qué estaba pasando, pero no encontraba una explicación. Salí de allí lo más rápido que pude, y mientras conducía, le pedí a Dios que me permitiera llegar sano y salvo a casa con mi esposa. Finalmente llegué y le conté lo sucedido, no solo por ella, sino también por un buen amigo que también era taxista, que me llamó para preguntarme por qué no estaba trabajando. Unas semanas más tarde, volví a trabajar en mi taxi, ya que no podía permitirme el lujo de no trabajar. Un día, mientras estaba en el trabajo, mi amigo me llamó para invitarme a almorzar. Por supuesto que acepté, pero no esperaba lo que estaba a punto de decirme, que es la parte más triste y aterradora de esta historia. Después de comer y hablar de varias cosas, se puso serio y me dijo, la verdad es que además de querer verte y hablar quería contarte una cosa que me dijo un amigo mío que trabaja en la fiscalía. Pero esto es serio, es un asunto delicado. Me asusté y pregunté qué era, asegurándome de no decir nada. Comenzó a preguntarme dónde estaba exactamente el hombre desaparecido en mi taxi. Di la ubicación exacta, el kilómetro y aproximadamente la distancia. Suspiró y miró con incredulidad, y luego me dijo, es que en ese mismo lugar encontraron fosas con cientos de restos de personas, incluso huesos. Me quedé completamente en shock, como si me hubieran dado un balde de agua fría. No podía creer lo que me estaba diciendo. Dijo que tal vez ese hombre solo quería que encontrara sus restos. Me sentí mal todo el día, con un sentimiento de angustia, pero ahora tenía una explicación. Fue más triste de lo que imaginaba. Desafortunadamente, esta es la realidad en la que vivimos. Quiero tener la seguridad de que al menos ese hombre ahora descansa en paz. Antes de continuar con la siguiente historia, si te gusta esta historia, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Historia 2. Noche de tormenta. Hola comunidad, mi nombre es Néstor y soy taxista en el Estado de México. Llevo más de 10 años ejerciendo esta profesión y he pasado por innumerables situaciones, muchas no muy buenas, mientras realizaba mi trabajo. Como muchos ya saben, esta zona no es precisamente muy segura, pero, en esta ocasión, vengo a contaros algo más relacionado con el lado paranormal. Aunque son pocas las situaciones de este tipo que me han pasado,
he tenido algunas experiencias, y por eso creo en todo esto. Sigo estos canales para escuchar historias de otras personas, especialmente las de mis colegas. Hace como 2 años estaba en la zona central, dando algunas vueltas en el taxi, esperando un nuevo pasajero. Eran alrededor de las 6 de la tarde, pero hacía mucho frío y llovía. Estaba tan nublado que parecía más tarde de lo que realmente era. Mientras conducía, vi que una señora me hizo señas para que me detuviera. Logré salir del tráfico y me orienté para alcanzarla. Cuando se acercó para subir al taxi, vi que detrás de ella había una niña, probablemente de unos 4 años. No lo vi antes porque era muy pequeño y la señora lo cubrió con un abrigo negro. Me pareció extraño que ella no estuviera sosteniendo la mano del niño, pero no le presté mucha atención y esperé a que se sintieran cómodos para continuar su viaje. La señora me dio su dirección y me pidió que la llevara a su casa. Llevaba gafas de sol, lo cual también me resultó curioso, ya que, como comenté, estaba bastante nublado. Poco después de iniciar el viaje, la señora empezó a llorar. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. No quise insistir, seguí conduciendo, ya que aún estaba lejos de su casa y la lluvia no hacía más que arreciar. De repente me dijo que su hija tenía mucho miedo a la lluvia, sobre todo cuando tronaba, y que esos días siempre la acompañaba, pues se daba cuenta cuando su hija tenía miedo. Pude ver a la señora en el espejo retrovisor, pero la niña era tan pequeña que no podía verla con claridad. No escuché a la niña llorar ni decir que tenía miedo, así que realmente no entendí lo que dijo. Solo respondí que, efectivamente, los niños generalmente tienen miedo a los truenos, pero ella no dijo nada más y se quedó suspirando, como si hubiera terminado de llorar. Ya casi llegando a su casa, la señora, irritada, me pidió que la llevara a un cementerio, pues allí había dejado su celular. Ella me aseguró que pagaría el importe total del taxímetro y también me daría una buena propina. Le respondí que por supuesto la llevaría, aunque no sabía que venía de un cementerio, ya que la encontré en otra zona. Con la fuerte lluvia y el mal tiempo, conduje hasta allí. Me dijo que el cementerio cerraría en 1 hora, así que aceleré el paso. Le pregunté si creía que su celular todavía estaba allí, ya que, ya sabes, algunas personas se llevan cosas que no les pertenecen. Ella respondió que sabía que todavía estaba allí, ya que el mausoleo de su hija estaba cerrado y nadie tenía acceso. Permanecí en silencio, un poco conmovido por la situación. Parecía triste por tener una hija enterrada en el cementerio. Solo le dije que no se preocupara, que llegaríamos a tiempo para coger su móvil. Cuando llegamos, corrió escaleras abajo para intentar entrar antes del cierre. Me pidió que esperara porque no tardaría mucho. Miré hacia atrás, pensando que tal vez había dejado al niño solo en el asiento trasero, pero para mi sorpresa, no había nadie allí. Estuve unos segundos pensando en lo que estaba pasando, ya que nadie había bajado con ella. Cuando regresó, yo, sorprendido, le pregunté por la hija que decía que estaba con ella. Ella me miró con cara de confusión y respondió que no estaba acompañada por nadie. Insistí diciendo que vi claramente a una niña pequeña, con flequillo y cabello castaño, que subió con ella al taxi. Entonces la señora me dijo, entre lágrimas, que la niña que le describí era su hija, que estaba enterrada en ese cementerio. Visitaba la tumba de su hija cada vez que había tormenta, ya que la niña tenía miedo del clima. Me disculpé y dije que no quería causar ninguna molestia. Ella pensó por un momento y me dijo que no me preocupara, que sabía que estaba diciendo la verdad. ¿Cómo podría saber la descripción de su hija si no la conocía? Explicó que su hija estaba con ella, siempre ahí, sonriendo pero con lágrimas corriendo por sus mejillas. No sabía qué más decir. Se sintió conmovido, pero también asustado, porque sabía que la niña era un espíritu. No sabía por qué pude verla, pero por alguna razón lo hice. El camino de regreso fue largo e incómodo. La señora no dejó de llorar, pero ya no dijo nada. Sentí escalofríos y solo quería que terminara el día. Cuando finalmente la dejé en casa, todo había terminado, pero la experiencia se quedó conmigo. No entiendo por qué vi a ese niño fallecido, pero desde ese día he vivido más situaciones así en mi trabajo, y hasta el día de hoy no encuentro una explicación. Historia 3. Pasajero hostil. Buenas noches. Quiero compartir mi historia de forma anónima. Hace varios años trabajé como taxista, pero luego llegaron las plataformas de transporte a la ciudad y ya no valía la pena seguir con mi taxi. Entonces terminé cambiando de profesión, pero tuve muchas experiencias buenas y malas de esos años. Sin embargo, ninguno de ellos fue tan impactante como el que estoy a punto de contarles. Esto sucedió en 2009, una noche mientras estaba de servicio. Cogí a un hombre que me hizo una señal. Era un hombre de unos 60 años, de expresión fea y mal vestido.
Simplemente me dio la dirección de su casa y comencé a conducir. El hombre llevaba una bolsa sucia, así que cortésmente le pedí que la dejara en el suelo, ya que estaba en el asiento de al lado y mi auto estaba recién lavado. Siempre me gustó mantener mi taxi impecable para brindar el mejor servicio. El hombre puso una cara muy fea, pero al final terminó poniendo la bolsa en el suelo. Sinceramente, ese señor no me dio confianza, pero eso es común en la gente que trabaja en taxis. Terminas conociendo a todo tipo de personas. Llegamos a la colonia que indicó, y su casa era la última de la cuadra. Las casas estaban en pésimas condiciones, algunas incluso estaban abandonadas, o al menos así lo parecían, con el pasto alto y mal cuidado. Su casa era muy pequeña, de una sola planta, con una ventana al frente, también muy descuidada. El hombre bajó sin pagarme. Le dije que tenía que pagar la cantidad marcada en el taxímetro y una vez más puso mala cara. No sé qué pensó, si pensó que el servicio sería gratuito o qué pasó, pero respondió, espera, que conseguiré el dinero. Por supuesto que sospechaba, pero no me quedó otra opción que esperar. Mientras él estaba dentro de la casa, esperando, vi, por la ventana de mi taxi, que alguien se miraba en su ventana. No podía ver con claridad, ya que todo estaba oscuro por dentro, pero pronto esa persona apareció por completo, y era una mujer joven. Me pidió ayuda, no gritando, sino haciendo señas con las manos. Pude leer sus labios y supe que me estaba pidiendo ayuda. Su expresión de angustia y tristeza me lo confirmó. De repente, el hombre salió de la casa, y cuando volví a mirar por la ventana, la mujer ya no estaba. Estaba muy nervioso, traté de actuar con normalidad. Cuando el hombre se acercó a pagarme, bajé la ventanilla del copiloto, me dio el dinero y, muy groseramente, me despidió. Después de eso, entró rápidamente a su casa y me quedé allí unos minutos esperando a ver si la joven aparecía nuevamente, pero no apareció. Así que caminé unas cuadras más y me detuve para llamar a la policía. Por supuesto, no podía simplemente ignorarlo, sabía que podría haber alguien en peligro en esa casa. Informé a la policía y me pidieron que esperara hasta que llegara la patrulla. Unos minutos después vi pasar la patrulla, así que decidí seguirlos y estacionarme en la esquina de esa calle para observar lo que pasaba. Tocaron la puerta, salió el hombre y empezaron a hablar con él, pero lo que me sorprendió fue que él, sin ningún problema, dejó entrar a la policía a su casa. Comencé a dudar si realmente alguien corría peligro, porque si así fuera, el hombre no les habría dejado entrar tan fácilmente, pero seguí esperando en mi auto para ver qué pasaba. Pasaron unos 20 minutos, no sé exactamente cuánto tiempo, pero parecieron una eternidad. Cuando vi a la policía salir de la casa, el hombre estaba esposado. Poco después llegaron 2 patrullas más. Decidí acercarme a ellos para dar mi declaración formal, ya que de todos modos me contactarían. Me sentí aliviado de haber ayudado a salvar a esa mujer. Me dijeron que en realidad había una mujer en la casa, y que llevaba más de 24 horas allí, muerta. No lo podía creer, pregunté si había alguien más, pero registraron toda la casa y no encontraron a nadie más que al hombre. Luego me pidieron que describiera a la mujer que había visto a través de la ventana y la descripción coincidía completamente con el cuerpo encontrado. Este hombre había secuestrado a la mujer y la mantuvo prisionera durante días, hasta que la mató. Planeaba enterrarla en la parte trasera de su casa, usando la bolsa que llevaba. En la bolsa encontraron palas y herramientas para cavar la tumba. Solo pude llegar a una conclusión: esa joven quería que encontraran su cuerpo para llevarlo a su familia y no ser una persona más desaparecida. Sigo pensando, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ido esa noche a dejar a ese hombre en su casa? Quizás esa joven fue enterrada en el jardín, sin que nadie lo supiera, y el crimen habría quedado impune. Sin duda, esta es una de esas experiencias que te cambian la vida para siempre. Solo tengo esta triste historia para compartir contigo. Gracias por escucharme. Historia 4. ¿A quién subí a mi taxi? Me presento, mi nombre es Santiago Silva, y en esta ocasión quiero compartir mi experiencia. Fui taxista por un corto periodo de tiempo. Mi padre fue taxista toda su vida, pero hubo un momento en que se enfermó y me pidió que trabajara en el taxi por las tardes, después de la universidad, lo cual, por supuesto, acepté con mucho gusto. Decir que no me gustaba mucho la profesión es cierto, porque soy una persona muy introvertida y me cuesta relacionarme con la gente, a diferencia de mi padre, que incluso se hizo amigo de muchos de sus clientes. De todos modos, salí de la universidad alrededor de las 4 de la tarde, comí algo, me cambié y comencé a trabajar a las 5:30. Una tarde, mientras trabajaba, una mujer me hizo señas. Quería que la llevaran a una funeraria que no estuviera muy lejos de donde estábamos. Se subió al taxi con normalidad y la llevé a su destino.
Cuando llegamos, nos agradeció, pagó y se bajó del auto. Aproveché para enviar un mensaje de texto, pero cuando estaba a punto de salir, me di cuenta de que la señora había olvidado su bolso en el asiento trasero. Regresé y me detuve para recoger la bolsa y entregársela. Había mucha gente dentro de la funeraria y no pude encontrar a la señora. No quería faltarle el respeto, pero tuve que entrar a la habitación donde estaban de luto por la difunta para buscarla, ya que claramente no podía darle el bolso a cualquiera. Mientras buscaba, vi una foto grande del difunto, un hombre mayor, muy elegante con traje y sombrero. Seguí buscando hasta que lo encontré, casi al lado del ataúd. Me acerqué a ella, disculpándome por interrumpirla, le entregué su bolso, diciendo que lo había olvidado en mi taxi. Ella me lo agradeció mucho e incluso quiso darme una propina, pero me negué. Salí de allí y continué mi trabajo. Pasé cerca de un centro comercial cuando un joven me hizo señas. Cuando me detuve, se disculpó y dijo que no había visto que tuviera un pasajero. El joven retrocedió y siguió buscando otro taxi. Me di vuelta y le dije que no estaba con nadie y que podía llevarlo a su destino. El joven se acercó y miró el asiento trasero del auto con expresión de sorpresa y me dijo: te puedo jurar que cuando me acerqué a tu taxi, vi a un señor mayor, con sombrero, sentado en la parte de atrás. Me reí pensando que estaba bromeando, pero él insistió, diciendo que no era una broma y que realmente lo había visto. Sentí curiosidad y le pregunté si el hombre vestía traje. Él lo confirmó diciendo que era un traje negro y un sombrero, y que parecía muy mayor. Esta era exactamente la descripción del hombre que estaba siendo enterrado en la funeraria. El joven no quiso subir al taxi, claramente asustado, y me dijo que no podía subir. Entendí y me fui, pero seguí mirando por el espejo retrovisor todo el tiempo. Llamé a mi madre y ella me aconsejó que regresara a casa, lo cual hice. Nunca volvió a pasar nada paranormal, pero todavía me asusto cuando recuerdo esa situación. Se me pone la piel de gallina solo de pensar en esa persona fallecida subiendo a mi taxi, y no sé por qué. Nunca lo sabré, pero sucedió, y quedará como una de las 1000 cosas en el mundo que no tienen explicación. Historia 5. Perdí mi trabajo por esto. Hola a todos, mi nombre es Esteban y mi padre, el protagonista de esta historia, se llama igual que yo. Pedí tu aprobación para contar esta historia en el canal de Glenn. De antemano puedo decir que es algo muy oscuro y fuerte, pero realmente sucedió, lamentablemente para mi padre. Esto sucedió hace unos 10 años. Todavía estaba en la escuela secundaria y solo me enteré de lo que pasó cuando entré a la universidad. Mis padres decidieron no contarnos nada, ni a mí ni a mi hermana, ya que aún éramos muy pequeños. Todo empezó una noche, mientras mi padre trabajaba como taxista, como siempre. Dijo que acababa de dejar a algunas personas en el aeropuerto y se dirigía a casa. Antes de continuar, debo mencionar que el aeropuerto está en las afueras de la ciudad, y hay que recorrer una carretera desierta para llegar hasta allí. Regresaba, cruzaba exactamente este tramo de carretera, ya oscuro y desierto, y dice que eran alrededor de las 11 de la noche, cuando de repente vio a 2 hombres parando el taxi allí, en el monte, al costado de la carretera. Dijo que uno de ellos llevaba una maleta muy grande y el otro solo llevaba una mochila. Mi padre detuvo el auto. Mencionó que su intuición le decía que no se detuviera, pero aún así lo hizo porque le daba pena dejarlos allí, en ese lugar y hora tan tarde. Cuando estacionó para poder entrar, uno de los jóvenes le pidió que abriera el baúl para poder meter su maleta grande. Mi padre dijo que sí y estaba a punto de bajarse del taxi, como siempre hacía cuando alguien necesitaba ayuda. Pero estos jóvenes le dijeron que no se molestara, que ellos mismos podían hacer la maleta. Luego mi padre volvió al taxi y cerró la puerta, esperándolos. Los 2 jóvenes subieron a la parte trasera y le dijeron a mi padre que tenían que ir a la ciudad. Según ellos, se habían peleado con un amigo en el camino y este los había dejado allí, pero se dirigían al aeropuerto porque su vuelo estaba a punto de salir. Mi padre decidió llevarlos porque estaban muy cerca, a solo 10 minutos. Cuando llegaron, estacionó en el área de taxis y abrió nuevamente el maletero para sacar sus pertenencias. Después de eso, mi padre solo escuchó el sonido de la maleta al cerrarse. Por el espejo retrovisor, los vio a los 2 agitando las manos. Continuó, ya que era muy tarde y quería irse a casa pronto. Necesitaba levantarse temprano para abrir el restaurante que tenía con mi madre y también llevarnos a la escuela al día siguiente. Él y mi madre se despertaron a las 5 de la madrugada para preparar todo y abrir el restaurante, que estaba al lado de nuestra casa, y abrieron a las 7. Pero cuando salieron al garaje, notaron un olor horrible en el aire. No sabían de dónde vino. Al principio mi madre pensó que se trataba de algún animal muerto en la calle, pero, tras seguir el olor,
Llegaron al compartimento del taxi de mi padre. No tardó en abrirla y juntos vieron una maleta negra, la misma que llevaba el hombre de la noche anterior. Mi madre le preguntó a mi padre de quién era la maleta y por qué estaba allí, y ambos se taparon la nariz porque el olor era muy fuerte. Mi padre le explicó lo que había pasado la noche anterior, pero mi madre no tuvo el valor de mirar dentro. Ella se paró frente al auto, mientras mi padre abría el maletero con guantes de cocina. Cuando la abrió, gritó de horror y corrió hacia mi madre gritando, es una mujer muerta. Mi madre ni siquiera fue a ver, entró a la casa y llamó a la policía inmediatamente. Nos hizo salir a mi hermana y a mí por la puerta trasera, diciendo que la puerta estaba rota y no se podía abrir. Ese día mi tío nos llevó a la escuela. Aunque todo me pareció muy extraño, nunca pensé que algo así hubiera sucedido. Llegaron las autoridades y apareció una camioneta del semáforo. La escena quedó grabada y todos los vecinos observaron desde lejos. Para resumir, confirmaron que mi padre no tuvo nada que ver con eso. Identificaron a la joven en la maleta y su familia dijo que estaban seguros de que quien lo hizo era su exnovio y su mejor amigo, pero ya habían huido del país. Afortunadamente, fueron encontrados más tarde, pero eso no fue lo peor de la situación. Después de este suceso, mi padre dijo que, cuando volvió a trabajar en el taxi, empezó a escuchar golpes en el maletero. Algunos pasajeros incluso le dijeron que sentían que había alguien allí. Muchos pidieron que los dejaran en algún lugar, incluso sin terminar el viaje, porque pensaban que había alguien en el compartimento. Por supuesto, cuando comprobó, no había nada allí. Esto siguió sucediendo cada vez más y mi padre decidió dejar de trabajar hasta poder comprar otro taxi. Dijo que todavía estaba el alma de la pobre niña en esa maleta. En otra ocasión, una niña que estaba con su madre se subió al taxi y hablaba sola. La madre preguntó con quién estaba hablando y la niña respondió, con la vecina. En otra situación, mi padre regresaba a casa, de noche, y escuchó claramente un llanto femenino muy intenso proveniente del compartimento. Dijo que casi choca su auto contra un poste de lo asustado que estaba, y fue entonces cuando decidió poner fin a la situación y vender ese taxi. Mi hermana, que en ese momento tenía 8 años, dijo que todas las noches veía a una mujer parada afuera de la ventana que daba al garaje de nuestra casa. Por supuesto que no lo creí, porque yo no sabía lo que había pasado y ella tampoco. Pero siempre les dije a mis padres que esa mujer estaba ahí todas las noches, mirando hacia adentro, y estaba muy asustada. Por alguna razón que no entendí, mis padres le creyeron. Ahora sé por qué. Después de eso bendijeron la casa, se deshicieron del taxi y todo volvió a la normalidad. Solo después de un año mi padre compró otro taxi y siguió trabajando en él. Historia 6. Sonrisa perversa. Buenas noches a todos. Soy Octavio González, de Coahuila, y quiero compartirles algo muy aterrador que me pasó hace unos años, cuando era taxista. Esta historia solo la conocen mi familia y amigos cercanos, pero hoy quiero compartirla con todos ustedes. Yo trabajaba de 5 de la tarde a 1 de la madrugada, ya que por la noche había menos competencia y más pasajeros, especialmente en las zonas de bares y en la estación de autobuses. Una de esas noches, una señora paró mi taxi y me detuve. Me preguntó cuánto cobraría por llevarla a la ciudad. Le respondí que sería el costo del taxímetro y ella se subió al auto con una maleta grande. La maleta parecía muy pesada y le costó colocarla en el asiento trasero. El viaje fue tranquilo, hasta que llegamos a su destino, que era una zona muy desierta y oscura. Todas las tiendas estaban cerradas y no había nadie en las calles. Pero ella insistió en que la dejara ahí, así que la dejé. Ella pagó y se bajó del taxi. Después de eso seguí con mi trabajo, hasta que unas horas más tarde, un joven se subió al taxi en la zona del bar. Cuando entró noté que llevaba una maleta, y pensé que era la misma que la señora había olvidado en mi auto. Luego de dejarla en su destino, aproveché para verificar si había alguna identificación o dirección en la maleta, pero estaba vacía. Luego fui a abrir la maleta y me sorprendió y me asustó ver partes del cuerpo de un maniquí desmanteladas. Cuando vi una mano, mi corazón casi se detuvo. Luego me di cuenta de que era plástico, pero en ese momento me asusté mucho. Cerré la maleta y decidí que al día siguiente iría al lugar donde dejé a la señora para ver si podía encontrarla y devolver la maleta. Fui a casa y cuando llegué puse mi maleta en el asiento trasero y cerré todo con llave. Al día siguiente, al salir de casa, vi algo que me dejó impactado. El maniquí estaba completamente armado y sentado en el asiento trasero de mi auto, con una expresión forzada e inquietante. No supe cómo pasó, ya que mi garaje estaba cerrado con llave y el auto también. Estaba aterrorizada y cuando me subí al auto la situación empeoró. Mientras conducía, miré por el espejo retrovisor y vi claramente al maniquí moviendo sus ojos en mi dirección.
Esto me asustó tanto que los autos de atrás empezaron a tocar las bocinas, porque estaba parado con el semáforo encendido, sin poder moverme. Cuando finalmente llegué al lugar donde había dejado a la señora, esperé afuera del auto, sin querer entrar por miedo al maniquí. Cuando pasó a mi lado, corrí tras ella y la llamé. Al principio no me reconoció, pero luego, cuando le expliqué quién era, me dijo que la maleta se la había llevado su hija a la bruja, que quería traer de vuelta a su marido muerto. La hija se obsesionó y empezaron a suceder cosas extrañas, ya que no era el espíritu de su marido el que estaba en el maniquí, sino algo maligno. Me quedé en shock y no sabía qué pensar. La mujer se disculpó y tomó la maleta, y me sentí aliviado de deshacerme de ella. Al final aprendí que estas obras de brujería pueden atraer fuerzas del mal, y que, por más que queramos traer a alguien de regreso, podemos terminar atrayendo algo mucho peor. Un consejo: ten cuidado con estas obras, ya que pueden atraer cosas muy peligrosas, como demonios. No juegues con esto y protégete.